La propiedad intelectual. La búsqueda y transmisión de experiencias, sentimientos y saberes ha sido una de las luchas importantes del ser humano a través de su existencia. El desarrollo de la sociedad, desde sus primeros tiempos, fue vinculado a la creación y difusión de conocimiento a través de obras literarias, científicas o artísticas. La aparición de la imprenta en el siglo XV le brinda la oportunidad a la humanidad de difundir información de manera industrial, pero a la vez desafía a las sociedades a proteger las diferentes obras como una forma de propiedad material y sus reproducciones como fuente de propiedad intelectual. Con el avance de la tecnología y las formas de organización social, se han implementado mejores y más eficientes procesos de difusión de obras artísticas, musicales, literarias, cinematográficas, entre otras. Pero a la vez se han tecnificado las formas de explotar, reproducir o plagiar diferentes obras, trabajos y publicaciones, por lo que se hizo necesario un sistema de protección internacional a los derechos de autor y sus creaciones. La propiedad intelectual es un campo que nos involucra a todos y es capaz de generar riqueza y empleo en nuestra nación. La expresión propiedad intelectual se utiliza en términos amplios para hacer referencia a todas las creaciones del ingenio y talento humanos, y se define como la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades conexas. Tradicionalmente se ha realizado una división de la propiedad intelectual en dos grandes ramas, a saber, la propiedad industrial y el derecho de autor. La propiedad industrial se ocupa de la protección de las invenciones, de los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, de las marcas de fábrica, los lemas y denominaciones comerciales, los circuitos integrados, los secretos empresariales y en algunas clasificaciones se incluye la represión de la competencia desleal. Si bien no se trata en este caso del reconocimiento de derechos exclusivos, se trata de la sanción a los actos contrarios a los usos honrados en materia industrial y comercial. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio es la encargada de reconocer los derechos de los titulares de las marcas y patentes y llevar los archivos y registros de los signos distintivos. El derecho de autor, por su parte, es otra rama de la propiedad intelectual, en virtud de la cual se otorga protección a las creaciones expresadas a través de los géneros literario o artístico. Tiene por objeto las creaciones o manifestaciones del espíritu expresadas de manera que puedan ser percibidas, y nace con la obra sin que para ello se requiera formalidad alguna. El derecho de autor valora toda la obra por el maravilloso hecho de ser una creación personal, particular y original, como la marca de un ser humano único en el mundo. En Colombia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, unidad administrativa especial adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia, es la encargada del diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y derechos conexos. Entre las principales diferencias que existen entre la propiedad industrial y el derecho de autor podemos mencionar las siguientes. El derecho de autor es reconocido como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y su consideración como tal significa que tiene la condición de atributo inherente a la persona, que no puede ser desconocido ni vulnerado. Por su parte, la propiedad industrial no ha sido reconocida como derecho humano, ya que concede protección a ciertos bienes intangibles en razón de su aplicación en la industria y el comercio, y no se percibe en ella una consideración como la que reconoce el derecho de autor a la relación íntima entre el autor y obra. Principios o criterios de protección. Ahondando en el derecho de autor, debemos tener presentes los siguientes criterios de protección. Protección a la forma y no a las ideas. El derecho de autor solo protege las creaciones formales y no las ideas contenidas en la obra, pues las ideas no son obras y su uso es libre. No se puede adquirir sobre ellas protección o propiedad alguna, aun cuando ellas sean novedosas. A través del derecho de autor queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Por ejemplo, si se escribe un artículo sobre la historia de Colombia, lo que se protege es el texto en concreto, mas no las ideas contenidas en el artículo, ya que la historia de Colombia solo es una. Pero existen diferentes maneras de contarla. En este sentido, no se podría prohibir que otras personas escriban sobre la historia de Colombia, pero sí que utilicen total o parcialmente la obra. Por otro lado, está el criterio de la originalidad, el cual es una condición necesaria para la protección de la creación por medio del derecho de autor.
Esa originalidad o individualidad se concreta en que la obra exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad, lo que no debe confundirse con novedad, pues el derecho de autor, a diferencia de lo que ocurre con las invenciones en el campo de la propiedad industrial, no requiere que la obra sea novedosa. La originalidad implica que la creación, por su forma de expresión, contenga características propias que permiten distinguirla de cualquier otra obra del mismo género. También se encuentra el criterio de la independencia del mérito y de la destinación de la obra, acorde con el cual la protección legal otorgada a la obra es independiente del género, sea este artístico o literario, de la forma de expresión, escrita, sonora, audiovisual, a su mérito, pues este es un concepto subjetivo que corresponde al ámbito de la crítica y no al del derecho, y su destino, por ejemplo, una obra creada para ser utilizada en la promoción de un producto o servicio. Por lo anterior, el derecho de autor protege todas las expresiones creativas de carácter literario o artístico, inclusive las creaciones de autores muy reconocidos o reputados como genios, y las obras de autores de tipo artesanal o que carecen de estudios y formación académica. Lo importante es que la obra implique un aporte creativo, con independencia de su mérito o su destino, máxime cuando los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra pueden no guardar relación con su valor estético o cultural. Como último criterio se encuentra la ausencia de formalidades, que alude a la aceptación universal según la cual el derecho de autor protege las obras del ingenio por el solo hecho de su creación, por lo cual no se requiere el cumplimiento de formalidad alguna para la protección de la obra. En tal sentido, el registro de la obra tiene únicamente un carácter declarativo y no es constitutivo de derechos, por lo que los derechos a favor del autor, en su doble aspecto moral y patrimonial, se generan por el hecho de la creación de la obra y no por el registro de la misma. Sin embargo, el Estado, a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, presta el servicio de registro de obras, fonogramas, actos y contratos, el cual está dirigido a dar publicidad, garantía de seguridad jurídica y autenticidad a los derechos de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, productores fonográficos y organismos de radiodifusión, y a sus causahabientes, así como a los contratos que transfieren el derecho de autor o los derechos conexos y los demás actos jurídicos relacionados con esta clase de prerrogativas. Si el registro no se efectúa ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, podrá acreditarse la titularidad y autoría de la obra mediante otros medios probatorios.